seguridad de la gracia y de la salvación. Para comenzar en esta noche, vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos. Así que quiero pedirles que me acompañen a orar juntos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das, Señor, de poder estar aquí congregados en tu nombre, Señor, como una sola familia de la fe. Gracias, Señor, por aquellos que han podido disponer su corazón para estar acá. Bendícelo, Señor, bendice su esfuerzo, hablando a sus corazones y llevándolos a un conocimiento más profundo de tu gracia. También te pido por todos aquellos que quisieran estar aquí con nosotros, pero no han podido estar, Señor, a causa de las condiciones climáticas y todas las situaciones que se están dando de inundaciones en nuestra ciudad. Te pedimos que los guardes, que no permita, Señor, que ese río vuelva a causar estragos, que los hermanos pierdan sus posesiones, Señor, y sobre todo que ninguna vida, Señor, sea arrebatada en manos de estos siniestros naturales. Padre Santo, en esta noche queremos ponerte este tiempo en tus manos para que seas tú hablando a cada uno de mis hermanos. Dales oídos para oír, Señor. Ábreles el entendimiento. Suaviza sus corazones para poder recibir esta palabra y que puedan ellos entender, Señor, la manera en cómo tú obras la seguridad de la salvación para saber si realmente somos hijos tuyos o si todavía estamos tambaleando al no saber y al no conocer las bondades de tu gracia, Señor. Permítenos estar atentos, quita de nosotros toda distracción. Señor, te pido que me ayudes a mí, como expositor de esta noche, a poder presentar este mensaje de una manera fiel. En el nombre poderoso de Jesús oramos, amén y amén. Y como dijimos, estamos estudiando este capítulo 18 que tiene que ver con la seguridad de la salvación. Este capítulo, mis hermanos, se compone de 4 partes, 4 párrafos, que son 4 partes. En primer lugar, el párrafo 1 nos habla a nosotros de que la seguridad de la salvación es posible en esta vida. Y al margen de esta premisa, nos muestra en primer lugar un peligro que hay con esta seguridad. Y en segundo lugar, nos muestra el hecho de esta posibilidad. Da por sentado que existe esta posibilidad. El segundo párrafo, entonces, nos muestra a nosotros que la seguridad es posible. Y entonces, dentro de este párrafo, vemos 3 subpuntos que son el hecho de su infalibilidad, las raíces de su infalibilidad, los frutos de su infalibilidad. Cuando hablamos del hecho de su infalibilidad, se expresa de manera negativa y se expresa de manera positiva. Luego vemos las raíces de la infalibilidad, y esto nos habla acerca de la promesa del Evangelio, las marcas de la gracia, el testimonio del Espíritu. Y por último, vemos nosotros los frutos de su infalibilidad. Luego la tercera parte de esta lección, que es el párrafo 3, nos habla a nosotros de que la seguridad de la salvación es algo alcanzable en esta vida para el creyente. Y entonces cuando hablemos de este párrafo 3, vamos a ver la dificultad que tenemos para alcanzar esta seguridad. Vamos a ver también la provisión para alcanzar esa seguridad. Y vamos a ver el deber que tenemos los creyentes para alcanzar esa seguridad. O sea, que es algo en lo que nosotros como creyentes debemos esmerarnos por alcanzar. Finalmente, vamos a ver que la seguridad es variable. Y vamos a ver en esta última sección el hecho de esta variación, las razones que hay para esa variación y los límites de esa variación. Para efectos de nuestra lección del día de hoy, veremos
en primer lugar, que la seguridad es posible. Y en esto vamos a centrar nuestra clase de esta noche. Hablaremos primeramente del peligro de esta posibilidad. Bueno, primero vamos a empezar con una reseña histórica de por qué es importante que nosotros estudiemos este hecho de la seguridad de la salvación y cuál es el propósito que tienen los editores de la confesión al poder establecer este párrafo. ¿Qué utilidad tiene para nosotros como creyentes este párrafo y cuál fue la intención de los reformadores de poder poner este párrafo ahí en la confesión? Y entonces, después de ver eso, sí vamos a ver los peligros de esta posibilidad y el hecho de esta posibilidad. Así que este será nuestro objeto de estudio en esta noche. Cuando hablamos del tema central, de qué se trata esencialmente este capítulo, vamos a ver nosotros, y es importante que podamos distinguir que este capítulo no habla acerca de la fe salvadora, sino que nos habla de la seguridad de la salvación que surge de esa fe. Ya anteriormente ya habíamos hablado nosotros de la fe salvadora. Entonces ahora vamos a hablar de la seguridad de la salvación, producto de esa fe salvadora o de esa fe verdadera que el Señor pone en nuestros corazones, que es fe en el Señor Jesucristo. Y no fe en nuestras obras, no fe en cualquier otra cosa, sino que es fe en el Señor Jesucristo. Entonces, este tema central que tiene que ver con la seguridad de la salvación nos ayuda a nosotros a contestar la pregunta: ¿pueden los cristianos en esta vida estar absolutamente seguros de que están insertados en el estado de gracia? Es decir, que son salvos, que si se mueren ahora se van a ir al cielo. ¿Pueden los cristianos en esta vida tener la seguridad plena de que si se mueren van a estar con el Señor? Porque cuando nosotros hablamos de la salvación, para muchas personas es un objetivo en el horizonte lejano. Sí, vamos a ser salvos allá al final, y en aquel día vamos a saber quiénes son salvos y quiénes no. Pero esta seguridad de la salvación de la que nos habla la Biblia nos ayuda a nosotros a darnos cuenta ahora, en este preciso momento, si nosotros podemos ser salvos y no esperar hasta aquel día para saber si fue salvo o no. Y entonces eso nos puede llevar hacia dos caminos. Uno, que seamos impíos y que tengamos por sentada esa salvación de manera que vivamos en libertinaje total, o que realmente tengamos una conciencia bíblica de que esa seguridad es para nosotros un compromiso y una responsabilidad de mantenerse firme y fiel al Señor. Y mi oración es que pueda ser la segunda. Así que esta clase es importante para poder contestar esa pregunta. Para poder contestarla, necesitamos primero definir qué es esta seguridad de la gracia y de la salvación. Y para poder definir qué es la seguridad de la salvación, tenemos que empezar por decir qué no es esa seguridad. La seguridad de la salvación no es la seguridad de que las promesas de Dios son verdaderas. Las promesas de Dios son verdaderas. Ya sabemos eso. Entonces, lo que sí es la seguridad de saber que esas promesas que Dios nos ha hecho, que son absolutamente ciertas, que esas promesas son de nosotros, que nosotros la podemos tener, que es algo a lo que nosotros estamos completamente aferrados. Es saber entonces que nosotros como individuos somos y vamos a ser salvos. En este momento en particular somos salvos, y cuando el Señor venga vamos a ser salvos también. No es que somos salvos ahorita, nos perdimos más adelante, pero cuando el Señor venga vamos a seguir siendo salvos. No, somos salvos ahorita y vamos a ser salvos cuando el Señor venga por nosotros. Entonces, de esto trata este tema de la seguridad de la salvación. Ahora, es importante también que hagamos una diferencia entre lo que es fe y lo que es seguridad. La seguridad, mis hermanos, no pertenece a la fe, no es un derivado de la fe. Pertenece a la gracia o al don de Dios de la esperanza. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción
¿Y por qué es importante que nosotros pensemos que la seguridad de la salvación no pertenece a los afectos de la fe? Es muy importante, hermanos, porque la fe es un don de Dios. Si la seguridad perteneciera a la fe, entonces todos, de manera automática, después de haber recibido el nuevo nacimiento como un don de Dios, recibiríamos también automáticamente la seguridad de la salvación. Como sabemos en la práctica, esto no es así. Muchas veces una persona ya ha experimentado el nuevo nacimiento, pero aún tiene dudas si es salvo o no es salvo. Las mismas tribulaciones de la vida, la misma inconstancia, los pensamientos de la mente, los ataques del mundo y todas las cosas nos hacen dudar a cada momento si realmente somos salvos, especialmente cuando venimos comenzando en el camino de la fe. Entonces, por esa razón, la seguridad no está vinculada a la fe. Porque Dios nos da la fe, pero esa seguridad se desarrolla paulatinamente. A medida que nosotros vamos madurando, vamos anclándonos en la palabra, Dios va dando esa convicción en nosotros de que somos verdaderamente salvos y que en el día de Cristo vamos a ser salvos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos, hermanos, que esa seguridad de la salvación no viene juntamente con la fe, sino que la desarrollamos nosotros en nuestra madurez y en nuestro caminar cristiano. ¿Y por qué es importante que yo entienda eso, pastor? Porque en muchas iglesias carismáticas nos dicen que la seguridad viene por una unción especial que le revela mágicamente que usted es salvo y que usted puede tener esa seguridad, que es parte de una unción especial que Dios da, y no es así. Y esto más cuando uno se da la tarea de cuestionar si una persona es verdaderamente salva por el tipo de vida que está viviendo y que ese tipo de vida no es congruente o no es consistente con su profesión de fe. Es decir, dice que es cristiano, pero anda sumido en vicios y en un caminar que no es correcto, que no es compatible con la palabra. Si uno viene y en esos círculos cuestiona si la persona es verdaderamente salva, más bien uno es visto de mal manera, uno es visto como que si tiene malas sospechas. Pero realmente vamos a ver nosotros que la Biblia nos manda a probar si la fe de una persona, incluso la fe nuestra, es verdadera por las marcas que la palabra nos dice, que son las marcas de alguien que es verdaderamente salvo. Entonces, mis hermanos, es importante que distingamos eso esta noche, que la seguridad de la salvación no es un don que viene con la fe, es una gracia, es un don de la esperanza que Dios nos da para poner ese anhelo y esa espera en la obra del Señor en nosotros. Si a eso pertenece la seguridad de la salvación. Ahora, miremos qué relación tiene esta seguridad con esta gracia de la esperanza. La seguridad de la salvación, mis hermanos, es parte de la madurez, como les decía, del creyente en comprender y en abrazar las promesas que contiene la fe salvadora. Por tanto, la seguridad de la salvación pertenece indudablemente a la gracia o al don, al regalo de Dios de la esperanza. Porque la gracia de la esperanza es, hablando en términos bíblicos, una expectativa, una expectación personal y confiada acerca de la salvación. Entonces, en ese grupo mayor podemos ubicar nosotros la seguridad de la salvación, en la gracia de la esperanza y no en el don de la fe. Entonces, miremos algunos textos que nos ayudan a nosotros a entender acerca de esta gracia de la esperanza. Romanos 5:2, si alguien me puede ayudar a leerlo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos rodeamos de una esperanza de la gloria de Dios.
Mire qué tremendo. Aquí vemos cómo esa seguridad proviene de esa gracia que nos da el Señor en la esperanza, ¿verdad? En esperar, en anhelar, en poner nuestro corazón y nuestro anhelo en esa obra del Señor. También el verso 5 nos dice, sigue leyendo, hermana. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, esa esperanza, nos dice Romanos, no avergüenza. Esa esperanza más bien edifica con confianza y con autoridad de que verdaderamente si el Señor ha hecho la obra en nosotros, nosotros podemos estar seguros de que nosotros somos salvos y vamos a ser salvos también. Otro texto, Filipenses 1, del 19 al 20, si alguien me puede ayudar a leer. Sé que con vuestra oración y la comunicación del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación conforme a mi Anhelo, esperanza. esperanza de que nada seré avergonzado, antes de vivir con toda confianza, como siempre, ahora también será notificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Muy bien. Si no se mira bien acá, búsquenlo en su Biblia o en su dispositivo, ¿verdad? Voy a leerlo una vez más de manera corrida. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, con toda seguridad, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces este anhelo, esta esperanza que tiene Pablo, no es de que lo saquen en la cárcel, sino que él está fijando su meta en esa obra de salvación. Entonces ya sea que él salga de la cárcel, o sea que él muera en esa prisión, su esperanza y su anhelo está en la obra de salvación de Cristo en su vida. Y él sabe que el Señor va a ser glorificado en él mismo, ya sea por vida o ya sea por muerte. Pero ese anhelo y esa esperanza es una confianza total de que pase lo que pase, Él es salvo y Él es del Señor. Y esa esperanza no lo va a dejar avergonzado, dice. Porque aunque algunos pudieran decir desde la perspectiva mundana, mira, ese hombre tenía su confianza en el Señor y andaba a ver si lo sacó de la cárcel. Ahí se murió como un ratón, sin comida, pobre, desnudo, con enfermedades, y Dios no tuvo misericordia de él, ni la iglesia lo ayudó, ni pasó nada. Hermanos, aunque pasemos por las más duras pruebas y tribulaciones en esta vida, pero nosotros podemos estar seguros y tener la confianza de que allá en la eternidad nosotros vamos a gozar del galardón supremo, que es poder estar con Cristo por siempre y para siempre. Y no hay nada que este mundo tenga que ofrecernos que sea mayor a eso, mis hermanos. Así que esa es la seguridad de la salvación. No importa si yo vivo o si muero, yo sé que yo estoy en Cristo. Y sea que viva o que muera, Dios va a ser glorificado en mi vida. No me va a dejar avergonzado. Yo no voy a perecer eternamente, sino que voy a vivir eternamente con Él. Y ese es mi consuelo para vivir ahora. ¿Por qué es importante que nosotros le demos realce a este tema? ¿Y cuál era, les mencionaba al principio, cuál es la razón por la que los editores de la confesión decidieron incorporar este tema a nuestra confesión? Y la respuesta a esta pregunta es porque se estaban dando dos errores fundamentales en aquella época. En primer lugar, el error de la Iglesia Católica que quería
seguir teniendo a sus súbditos sometidos y con el temor de que no podían ser 100% salvos, sino que siempre iban a tener que depender del sacerdote, como dependen ahora para poder recibir la comunión, dependen del sacrificio que haga el sacerdote para ministrarles el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Entonces ellos querían tener a sus súbditos todavía atrapados y sometidos al miedo de que no eran salvos si no iban a misa, no eran salvos si no van a confesión, no son salvos si no comulgan, no son salvos si no piden perdón, no son salvos si no tienen una indulgencia de parte del Papa o del sacerdote o del párroco o de lo que sea. Entonces la Iglesia Católica se empeñaba en seguir enseñando que no era posible para los fieles tener la seguridad de la salvación. Entonces, los editores de la confesión querían dejar bien claro para los cristianos de ese momento que sí podemos tener seguridad de la salvación, porque la palabra nos da esa seguridad. Entonces, contrario a lo que la Iglesia Católica enseñaba. Ellos enseñaban que la seguridad, como les dije, solo podía venir mediante una revelación especial a santos escogidos, ¿verdad? A santos selectos. Y usted sabe lo que son los santos en la Iglesia Católica. Hombres superiores, superhombres, que están muy por encima de todos los demás mortales pecadores. Solo esos podían tener la seguridad de la salvación. Pero que para un cristiano común y corriente, silvestre, como dice nuestro hermano Roberto, para un cristiano silvestre, la seguridad de la salvación no era posible. Y es más, era peligroso que un cristiano común y corriente pensara que podía tener seguridad de la salvación. Así que la confesión afirma continuamente que la seguridad no solamente es posible, sino resulta en un gran beneficio. Porque mis hermanos, qué tranquilidad es para un creyente verdadero irse a dormir sabiendo de que su salvación está segura en Cristo. De que Cristo ya pagó, Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer y nosotros no tenemos que hacer nada más que recibir esa salvación por la fe. Eso es como cuando cristiano llega a la cruz y siente que se le cae aquella gran carga pesada de los hombros al ver a la cruz. ¿Por qué? Porque no depende de nada de lo que nosotros hagamos, depende del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya pagó y ahora nosotros podemos vivir nuestra vida tranquilo. Entonces la seguridad de la salvación es algo totalmente beneficioso para el cristiano. Y también tenemos otro extremo, el extremo de los cristianos antinominianos. ¿Quiénes son los antinominianos? Son los que dicen, ya la ley ya no tiene nada que ver con nosotros, ahora todo es gracia. Estamos en el tiempo de la gracia, disfrutamos de la gracia. Nomos es ley, anti es en contra, entonces antinominianos son antinomos, en contra de la ley. Y estos promueven que la ley no está vigente, solamente la gracia. Entonces dicen, vivamos como querramos, porque donde abunda el pecado, abundó la gracia. Pequemos más para que abunde más la gracia, dicen. Hagamos lo que hagamos, siempre vamos a ser salvos. Y estos son los verdaderos salvos, siempre salvos. Y esto, hermanos, es una terrible perversión que presenta una forma elevada de seguridad de la salvación sin la correspondiente santidad de vida. La seguridad de la salvación no es para que vivamos como gente sin ley. Al contrario, nos recuerda nuestro compromiso por amor a la ley y a las exigencias del Padre de vivir una vida en santidad, así como Él mismo es santo, mis hermanos. Entonces, lo que la confesión estaba tratando de hacer era prevenir a los cristianos que se fueran para el extremo romanista, de decir, no tenemos una seguridad de salvación, entonces necesitamos continuamente el sacrificio y de los beneficios de la Iglesia Católica Romana para que nos dé esa seguridad. Y por otro lado, prevenirnos de ir hacia el extremo antinominiano, que es decir, ya estamos seguros, entonces podemos vivir y podemos hacer lo que nosotros querramos. No es eso de lo que se trata este tema de la seguridad de la salvación.
la confesión afirma, mis hermanos, de forma generalizada, el peligro que hay detrás de una falsa seguridad y la inconsecuencia de un estilo de vida pecaminoso con la seguridad genuina. Así que es muy importante que nosotros podamos comprender este tema y que lo podamos aplicar a nuestra vida, sabiendo que sí, si somos verdaderos creyentes, Dios nos ha dado una seguridad en nuestra salvación. Dios nos puede dar, a medida que nosotros maduramos y crecemos en el camino de la fe, Dios nos puede afirmar en esa seguridad. Pero debemos evitar, hermanos, caer en estos dos extremos. Que siempre voy a estar dependiendo de la iglesia, que mi seguridad depende de que vaya a la iglesia, de que el pastor ore por mí, de que esté en el culto de oración. No, nuestra seguridad no depende de esas cosas. Esas cosas son buenas para nuestra vida espiritual, para crecer y para madurar, pero nuestra salvación no puede depender de la iglesia. No puede depender del pastor ni de las instancias de reunión. Nuestra seguridad de salvación tiene que depender del Señor. Y en segundo lugar, no podemos caer en el extremo antinominiano de pensar de que podemos vivir como nosotros querramos, porque ya somos salvos, porque ya tenemos esa seguridad. Así que, con ese trasfondo, nosotros podemos entender ahora la manera en cómo la confesión articula este tema de la seguridad de la salvación y cuál es el beneficio para nosotros. Así que vamos a leer el párrafo 1 de este capítulo 18. Si alguien me ayuda a leer ahí. Aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañan a sí mismos con esperanzas falsas y perdiciones carnales de hallarse en el favor de Dios y en estado de salvación. Pero la esperanza de ellos perecerá. Sin embargo, creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Y tal esperanza nunca les avergonzará. Amén. Entonces vamos a ir fileteando este párrafo, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo de qué es de lo que nos está hablando. Entonces, de entrada, el sentido o la definición que nos da este párrafo nos dice que definitivamente la seguridad de la salvación es algo que es posible en la vida de un creyente actualmente. Y el propósito de la confesión es afirmar eso, ¿verdad? Que los verdaderos creyentes pueden efectivamente tener seguridad en esta vida de que son salvos. Y la razón por la que la confesión puede hacer esta declaración tan frontal y contundente es porque así lo enseña la Biblia. Y vamos a ver más adelante, hermanos, los pasajes que nos afirman esta seguridad de la salvación cuando lleguemos a la segunda parte de este párrafo 1. Comencemos viendo el peligro que hay en ser un falso cristiano con una falsa seguridad, que esa es la primera admonición que presenta este párrafo 1. Así que comienza dándonos una advertencia que dice que los hombres no regenerados pueden engañarse a sí mismos con falsas esperanzas. Y de nuevo, la razón por la que puede afirmar esto la Biblia, la confesión, es porque así nos muestra la Biblia también. Tenemos pasajes como por ejemplo Jeremías 17:9. ¿Quién lo lee ahí? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces nuestro corazón es lo peor que nosotros podemos hacer al decir, no, es que tengo que hacer lo que me dicte mi corazón. Mis hermanos, ese es el engaño más grande al que una persona puede estar sujeto, porque el corazón no sabe lo que quiere y
no puede ni quiere buscar de Dios. Entonces, no podemos confiar las decisiones más importantes en nuestra vida a nuestro corazón. Tenemos que hacer lo que nos dice la palabra del Señor. Así que un hombre puede caer en estas falsas pretensiones. Lucas, si me ayuda a leer Gálatas 6:3. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, un hombre puede tener un falso concepto de sí mismo, puede pensar que es salvo y realmente no lo es si la base de su salvación se basa en cualquier otra cosa menos lo que dice la Biblia que debe ser esa seguridad para la salvación. Efesios 5, del 6 al 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. Este pasaje es muy importante, hermanos, porque en nuestro caminar cristiano nosotros nos vamos a encontrar con personas que hablan cristiano, que hablan reformado, que nos dicen, oh hermano, que la soberanía de Dios, que los elegidos y que la perseverancia de los santos y esto y lo otro, y hablan bonito. Como dicen en mi pueblo, son pico de oro o pico fino, no me acuerdo cuál es el término, ¿verdad? De alguien que usa palabras lisonjeras para decirnos lo que nosotros queremos escuchar. Y los vamos a escuchar hablando como cristianos. Y saludan de Dios te bendiga y amén, hermano, y esto y el otro. Pero realmente en sus vidas no son creyentes. Entonces, Pablo advierte a los efesios contra estos hermanos que vienen con estas palabras falsas, creyéndose ser cristianos, únicamente porque nacieron en un hogar cristiano, únicamente porque estadísticamente vivimos en un país cristiano y eso los hace a ellos naturalmente cristianos. Y no es así. Un hombre puede engañarse pensando que es cristiano. Solo porque le dice amén no significa que es cristiano. Solo porque le dice Dios te bendiga no significa que es cristiano. Entonces un hombre puede tener un falso concepto de la salvación y de la seguridad de la salvación. Puede haber hipócritas y creyentes temporales que presuntuosamente creen ser cristianos, pero no lo son, porque el cristiano verdadero lo que habla es lo que es. Y una vez que está en el camino, no se puede volver para atrás. Persevera, no hay tal cosa como cristianos temporales. Fue, pero cayó allá en 1970 y nunca más volvió, pero ya está esperando solamente el día en que pueda volver. No, eso no es cristiano, olvídese de eso. El cristiano, si cae en pecado, se levanta, se limpia y sigue para adelante, no puede volver atrás. Así que no hay tales de que cayó en 1970 y está esperando una oportunidad para volver. No, no fue cristiano. Porque si hubiera sido cristiano verdaderamente, hubiera perseverado. Solo para entender, me di a la tarea de buscar en el diccionario qué es un hipócrita. Y la definición del diccionario, escuche bien, es un hipócrita es aquel que practica la hipocresía. Así que tuve que ir a buscar qué es hipocresía. Hipocresía es fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. Es decir, te amo en el amor de Cristo, pero realmente no lo ama. Es decir, oh, gloria a Dios que estamos aquí reunidos, pero quisiera estar ahí en el estadio viendo al Olimpia o al Real España o cualquier otra cosa. Ese es un hipócrita que finge ser una cosa acá, pero realmente en su corazón no lo es. Y así hay muchos. Debemos prevenirnos, hermanos, del peligro de la presunción. Y esta presunción es dar por sentado que algo es cierto sin ser probado.
Cuando viene un hermano, ay, Dios le bendiga, pastor, y que yo quiero servir, y mire que esto y el otro, ay, no, el Señor, el hermano es hermano, ¿verdad? Y a todo mundo que viene le decimos hermano, pero realmente nunca probamos si verdaderamente esa persona ha nacido de nuevo. No todos los que vienen a la iglesia son hermanos, aunque nos saludemos y nos digamos hermanos, aunque tengan años de estar en el evangelio, aunque vengan de otra iglesia, aunque vengan de otro país, no todos los que vienen a la iglesia son hermanos. Y eso es algo, hermanos, que se nos tiene que grabar en la mente y en el corazón. No todos los que vienen a la iglesia son hermanos. Entonces, tenemos siempre que estar probando si realmente la fe que ellos profesan es congruente con lo que la Escritura nos dice que es ser un cristiano nacido de nuevo, regenerado por Dios. Hasta entonces podemos afirmar que un hermano es hermano. Mire lo que dice Pablo, la advertencia que le da Pablo a los corintios en 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, haciéndose pasar por hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Mire, estos eran los casi hermanos que llegaban a la iglesia de Corintios. Decían, ay hermano, Dios le bendiga, yo soy hermano en la fe, esto y el otro. Y era un fornicario, era un avaro que andaba ahí solo para pedirle pisto prestado a toda la gente y nunca pagar. Era un idólatra, tenía sus propios ídolos en su corazón, maldiciente, un mal hablado, un borracho. El domingo estaba ahí en la iglesia, pero el viernes agarraba pata con los amigos. Era un ladrón. Y dice, con esto ni comáis, ni siquiera comáis. ¿Por qué? Una cosa, y más, si usted lee ese pasaje en contexto, Pablo habla, porque con los del mundo no nos podemos meter, son del mundo y no podemos esperar que los del mundo vivan de la misma manera que vivimos los cristianos. Pero aquellos que se hacen llamar cristianos y viven como el mundo, de eso sí tenemos que tener cuidado. De eso sí tenemos que cuidarnos, porque esos nos van a hacer tropezar. Así que mis hermanos, debemos ser cautelosos, así como la iglesia primitiva. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Mire, Hechos de los Apóstoles 9, del 26 al 28. Hoy no ha leído Carlota, tal vez si me ayuda a leer. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, creyendo que los discípulos. Entonces Bernabé, tomándose ¿Lo trajo? lo trajo para los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino así, el cual había hablado de cómo en Damasco habían hablado de Aleluya. Y estaba con ellos en Israel, y estaba Israel. Miren qué tremendo. Este es Saulo o Pablo presentándose ante la iglesia en Jerusalén. El hombre, después de haber tenido una conversión maravillosa en camino a Damasco, que se le apareció el Señor y lo confronta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y usted sabe toda la historia. El encuentro de Pablo con Dios. Entonces, Dios transforma la vida de Pablo de una manera sobrenatural. Y entonces lo que hace Pablo después es lo que haría cualquier cristiano, buscar una iglesia. Voy a ir a la iglesia a congregarme con los hermanos. Y llega a la iglesia y todos los hermanos estaban helados al ver a Pablo ahí y al saber que los anduvo matando y anduvo persiguiendo y apedrearon a Esteban y él fue el que dio la orden y dijeron, hey, llamen a los guardias acá para que nos protejan. Entonces imagina el pavor que han de haber sentido al ver a Pablo entrar ahí en la iglesia y decirles, hermanos, ¿cómo están? Esa gente estaba asustada y no querían juntarse con él, le tenían miedo.
Aunque venía diciendo hermano y todas las cosas, la iglesia tuvo cautela de ver si realmente era cristiano. ¿Y qué hicieron? Vino Bernabé, lo tomó aparte, escuchó su testimonio, habló de su testimonio y cómo había visto al Señor en el camino a Damasco y que había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, después de eso, dice que estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Es decir, tenía comunión y fue recibido como parte de la iglesia. ¿Se da cuenta lo que hace la iglesia primitiva? No se confía de todo el que viene diciendo, ahora yo soy hermano, sino que prueba, escucha su testimonio para saber si realmente es convertido. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros, hermanos. Cuando venga un hermano nuevo a la iglesia, acercarnos a nosotros, acercarnos a ellos, decirle cómo está, bienvenido, esta es su iglesia, aquí estamos para servirle, pero cuénteme cómo conoció al Señor. Cuénteme cómo se convirtió usted. Cuénteme lo que el Señor ha hecho en su vida. Entonces, si empiezan con que sentí un fuego, que estaba en la cama y a medianoche y eso no es el verdadero evangelio. Eso no es el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque acabamos de leer en Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nuestra salvación no se basa en experiencia, hermanos. Se basa en el testimonio de Cristo obrando en nuestro corazón. Antes era pecador y ahora yo miro y sé que mi salvación depende del Señor. Eso es lo que buscamos nosotros escuchar en un testimonio. Ahora, tenemos que tener cuidado. Porque como me dijo mi hermano una vez, los reformados hablan reformado. Y en una iglesia donde se enseña doctrina, donde se enseña palabra, también muchos aprenden a falsificar un testimonio. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, claro, escuchar lo que una persona tiene que decir, pero también observar su fruto, su caminar, si lo que dice es consistente con lo que vive. Y así podemos saber si una persona es verdaderamente salva. Por eso, mis hermanos, un proceso extenuado de membresía nos ayuda a ver el caminar de las personas. Y nos ayuda a ver si realmente la fe que profesan es consistente con su camino. Y de esa manera poder determinar si son verdaderos creyentes para que los podamos admitir a las filas de la iglesia. Y aún así, siempre hay Judas que se cuelan. Imagínense, en el grupo del Señor, en los 12 había un traidor. Entonces, no se nos va a colar a nosotros más de alguno. Claro que sí, ¿verdad? Pero para eso existe también la disciplina de la iglesia. Ahora, debemos ser cautelosos también de evitar llegar a ser escépticos hasta el punto de caer en la negación de los romanistas. Pues cuando nosotros decimos, no, ese no es salvo, no, ese no es de los escogidos, estamos en la misma que están los romanos. Y entonces, ¿para qué lo mandó el Señor a la iglesia? Entonces, ¿cuál es la labor y la responsabilidad que tiene la iglesia sobre la vida de esa persona? No es salvo y ya lo vamos a desechar, lo vamos a marginar. No, señores, si no es salvo, nuestra labor es evangelizarlo y discipularlo y orar al Señor por su alma para que el Señor traiga la verdadera salvación. Nuestro propósito no es estar escogiendo y diciendo este sí, este no, este sí, este no. Es evangelizar a las personas, discipular a las personas, orar por ellas y llevarlas al punto en que sean parte de nosotros si es la voluntad del Señor. Ahora, si no es, entonces el Señor se las va a llevar. Pero ese es el verdadero propósito de la iglesia. Así que debemos ser cautelosos, hermanos, en recibir a las personas como hermanos, pero tampoco tenemos que ser escépticos y caer en el error de los romanistas. La segunda parte de este párrafo, entonces la primera parte vimos la advertencia que hace, ¿verdad? La falsa conversión de los falsos creyentes y que hay creyentes hipócritas que pueden falsificar la fe y pensar que son salvos, pero no lo son porque no son verdaderos creyentes. En la segunda parte del párrafo, el párrafo nos da una poderosa y una contundente afirmación de que aquellos que son verdaderamente cristianos
pueden en efecto llegar a tener en esta vida la seguridad de la salvación. Mire lo que dice, y es poderoso realmente, hermanos, la manera en cómo estos hombres articulan estas verdades bíblicas. Namidia, si me ayuda a leer. Amén. Entonces este fragmento de acá define lo que es un verdadero creyente en contraste con lo que es un falso creyente. Vimos anteriormente que el falso creyente es hipócrita, es mentiroso y puede tener falsas expectativas y su testimonio no es consistente con su vida cristiana. Pero acá el verdadero creyente es el que le ama con sinceridad a Dios y se esfuerza por andar con sinceridad. Se esfuerza por andar con una buena conciencia delante de Él. El verdadero creyente, el que vive de esta manera, puede estar absolutamente seguro de que Él está en un estado de gracia. Es decir, que la gracia del Señor lo cubre y puede regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Y esa esperanza nunca lo avergonzará. Entonces esta poderosa afirmación, hermanos, proviene estrictamente de las Escrituras. La razón por la que la confesión puede afirmarlo con tanta autoridad y convicción es porque esto es lo que nos evidencian las Escrituras una y otra vez, no solamente con versículos esparcidos, con versículos de aquí y de allá, sino que una y otra vez nos dice que el creyente puede tener absoluta seguridad acerca de su salvación. Así que ahora quiero llevarlo a esos versículos. En primer lugar, Romanos 8, del 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu Santo, hermanos, da testimonio. El Espíritu Santo habla a su vida y con su vida de que usted es verdaderamente hijo de Dios. Porque está viviendo la misma vida de padecimientos, porque está viviendo la misma vida de sacrificio, está viviendo la misma vida ministerial, intencional. Y por cuanto usted está viviendo la misma vida del Señor Jesucristo, usted va a ser glorificado juntamente con Cristo. Y ese es el testimonio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Una persona que vive de esta manera no puede ser refutado, no puede caber margen de error que esta persona no es cristiana. Claro que es creyente. ¿Por qué? Porque el hombre natural no quiere vivir de esta manera. El hombre natural quiere vivir para sus propios pecados y para sus propias concupiscencias. Así que definitivamente el Espíritu Santo da testimonio a nuestras vidas. Segundo lugar, primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Un hombre que guarda los mandamientos, que se esfuerza por vivir conforme a la ley del Señor en su caminar, en su casa, en su trabajo, en la iglesia, en todos los lugares donde va, ese hombre puede saber que él verdaderamente conoce a Dios. Si le pregunta, ¿cómo sabes que vos conoces a Dios? Porque guardo sus mandamientos. No soy perfecto, no los puedo cumplir todos, pero me esfuerzo por guardarlos. Me esfuerzo por cumplir. Vivo en el temor del Señor, sabiendo que Él me ha mandado a caminar de una manera y que yo tengo que obedecer. Un hombre que vive así puede saber que conoce a Dios. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en esto, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
Y esta es una de las cosas hermosas, hermanos, de la vida cristiana. Porque yo le he dicho en otras ocasiones que la vida cristiana no es para vivirla solo, no es para vivirla aislado, es para vivirla en comunidad. Y lo más hermoso de esto, hermanos, nosotros lo hemos podido experimentar con los que estuvimos en la conferencia en Antorcha, en Guatemala. Mis hermanos, gente que iba por primera vez, experimentó el amor de primera mano de completos extraños. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros amar gente que no conocemos? Usted sabe que viene el hermano Yair y se llenó el discipulado porque viene el hermano Yair. ¿Qué es lo que nos hace amar al hermano? Si ni lo conocemos, usted no sabe de dónde viene el hermano, a qué se dedica, cuáles son sus problemas, cuáles son sus alegrías. ¿Por qué lo ama? Porque el amor del Señor está en usted. El Señor nos hace amar gente que no conocemos. Dar nuestra vida, sacrificarnos por gente que quizás no puede pagarnos lo que nosotros estamos haciendo, pero no esperamos un pago tampoco. ¿Por qué lo hacemos? Porque los amamos y porque el amor del Señor Jesucristo está en nosotros. Eso, mis hermanos, tenga por seguro que no es algo natural del mundo. No es algo natural en el hombre. Y aunque los hombres ayudan, siempre esperan algo a cambio. Para reconocimiento, fama, retribución, etcétera, etcétera. Siempre hay algo detrás de su corazón. Pero el amor verdadero del cristiano es una obra espiritual en su corazón. Y un hombre que puede amar a los extraños y darse a sí mismo por una iglesia, por la amada del Señor Jesucristo, tenga por seguro que ese hombre es un hombre que ha nacido de nuevo, es un hombre que es salvo. Primera Juan nos dice que así podemos saber nosotros que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque hay un amor sobrenatural en nosotros por gente que ni siquiera conocemos. ¿Qué nos hace estar todos los domingos en la tarde acá orando por Víctor García en Miami, orando por Eugenio Piñero en North Bergen, orando por Jorge Rodríguez en Ecuador y por gente que usted en su vida ha visto? Pero ahí está diligentemente todos los domingos orando por esa gente. ¿Qué lo hace hacer eso? El amor de Cristo. Y en eso podemos saber nosotros que somos verdaderamente salvos. Primera de Juan 3, siempre ahí en ese capítulo, los versos 18 y 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En que nuestro amor no es fingido, sino que es un amor verdadero. Mire todas las maneras en las que la Biblia dice una y otra vez que nosotros podemos conocer que somos de Cristo, que pasamos de muerte a vida, que somos de la verdad, que somos hijos de Él. Porque la Biblia tiene la intención que nosotros tengamos esta seguridad en esta vida, mis hermanos, de que nosotros podemos ser salvos. Y le voy a decir una cosa, uno puede falsificar estas cosas. Uno puede presentarse como amoroso y hermano y aquí, pero no lo puede sostener en el tiempo. No lo puede sostener en el tiempo. Tarde o temprano va a salir el peine, como decía mi abuelita. Una persona que ha nacido de nuevo persevera en este caminar. Pero el que no ha nacido de nuevo, tarde que temprano evidencia. Se le salen las garras ahí del enemigo. Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mis hermanos, el Espíritu nos guarda y nos lleva a que las cosas que antes nos gustaban, las cosas que nosotros hacíamos normalmente, el domingo en la mañana, yo no sé qué hacía usted el domingo en la mañana, antes de que el Señor regenerara mi corazón, nos quedábamos todo el domingo viendo todo el día partidos de fútbol americano. Y ahora cuando el Espíritu Santo cambia nuestros corazones y nos lleva a ver nuestra necesidad de venir y adorar y estar con los santos,
Cambia completamente nuestros hábitos a grado tal de que ni siquiera queremos saber de esas cosas que antes hacíamos. Gente que los domingos se dedicaba, qué sé yo, a cualquier otra cosa, menos adorar al Señor. Cuando vienen a Cristo, reconocen su necesidad y el deseo de estar con los santos adorando al Señor en su día. Esa es la obra del Espíritu en su corazón. Y de esta manera puede saber que es de Dios. Porque el Espíritu lo guía, el Espíritu lo guarda y lo lleva a obedecer todos sus mandamientos, incluido el cuarto mandamiento. ¿Sí? ¿Se acuerda cuál es el cuarto mandamiento? 6 días trabajarás, pero en el séptimo lo guardarás para el Señor, lo consagrarás para el Señor. Primera de Juan 5:13. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? El hombre que verdaderamente tiene esta vida eterna es un hombre que se ocupa de guardar las palabras, de leer la palabra, de perseverar en el estudio de la palabra de manera diligente. No existe tal cosa como un cristiano que no quiera o que es que no, yo no soy bueno en la lectura de la palabra. El pastor sí, al pastor sí porque le gusta eso y tiene el hábito de la lectura. Pero eso de estar leyendo no se me da mucho a mí. Yo prefiero ver la película, como dice uno ahí. Prefiero ver la película de la Biblia en vez de leerla. Mis hermanos, si nosotros hemos nacido de nuevo, habitar en la palabra es un hábito que va a permear toda nuestra existencia. Un cristiano tiene que permanecer en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es su Señor hablándole. Y de esta manera nosotros podemos saber que tenemos vida eterna. Porque lo que antes nos resultaba repulsivo, difícil, aburrido, ahora es nuestro interés. Pedro le dice al Señor: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así era la desesperación de Pedro por recibir las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y así tiene que ser para nosotros también. ¿A quién vamos a ir si solo el Señor nos puede dar palabras de vida eterna, mis hermanos? Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Obviamente, hermanos, pecamos hasta con respirar, dice Charles Spurgeon. Cada momento de nosotros en esta tierra inhalamos y exhalamos pecado. Pero lo que se refiere Pedro acá es que no nos damos a la práctica del pecado, no nos damos a estar deliberadamente pecando contra el Señor, sino que si pecamos, nosotros perseveramos, nos arrepentimos, confesamos y seguimos, mortificamos ese pecado y seguimos avanzando. No es que nos caemos y quedamos en él. No, el decir no caeréis jamás es no vamos a estar sumidos en ese pecado para siempre, sino que vamos a salir y vamos a avanzar. Así que mis hermanos, de esta manera nosotros podemos saber que tenemos vida eterna. De esta manera nosotros podemos saber que somos salvos. Y como puede ver, versículo tras versículo, la Biblia nos dice y nos afirma que podemos saber y podemos conocer estas cosas. Entonces, la pregunta realmente se vuelve a nosotros, en que si estas marcas están presentes en nuestra vida o no. En que si nosotros podemos saber si nosotros somos salvos o no somos salvos. Así que mis hermanos, faltando 5 minutos, quiero darle unas breves conclusiones. La seguridad de la salvación, dijimos, es diferente a la fe salvadora. La seguridad de la salvación pertenece a la gracia de la esperanza.
La seguridad de la salvación es parte de la madurez del creyente en comprender y en abrazar las promesas que contiene la fe salvadora. La Biblia nos afirma una y otra vez que es posible tener en esta vida la certeza absoluta de la salvación. Los falsos creyentes pueden engañarse creyendo que tienen la salvación, pero su vida no es congruente con su fe. Y por eso deben ser probados para evidenciar si realmente han experimentado un nuevo nacimiento. Para los que verdaderamente han nacido de nuevo, esta seguridad es posible porque es visible en sus vidas, es evidente en sus vidas. Finalmente, las aplicaciones de esta lección para esta noche. Mis aplicaciones se basan en que después de haberlo llevado por todas estas verdades doctrinales, usted pueda meditar en estas palabras para saber qué tipo de creyente es. ¿Es de esos que habla la confesión, que es hipócrita y temporal, por consiguiente un falso creyente? ¿O es un verdadero creyente? ¿Es tu vida consistente con tu profesión de fe? Finalmente, ¿puedes tú tener esta seguridad de la salvación? ¿Puedes estar seguro de que eres salvo? Que esta sea una pregunta de reflexión para cada uno de ustedes. Como ustedes saben, en nuestra iglesia nosotros no hacemos llamados al altar, pero si hay alguien que se siente inseguro acerca de su fe y quisiera saber o quisiera acercarse a Dios, hacer una oración para que el Señor le ayude a estar más seguro acerca de su salvación, o simplemente hablar de los motivos y las razones por las que usted no puede estar seguro de que es salvo, puede acercarse a mí al final o durante la semana para que conversemos al respecto y que podamos orar y que podamos ver las escrituras para que usted pueda tener esa convicción en su vida si es salvo o no es salvo, y si no es salvo, ¿qué puede hacer? Así que mis hermanos, con esto vamos a terminar en esta noche y voy a pedirle que podamos orar para que el Señor pueda sellar esta palabra en nuestros corazones. Amén. Padre Santo, que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, en esta noche te damos gracias por habernos llevado a través de este recorrido por tu palabra, Señor, para ver las marcas de aquellos que son verdaderamente salvos y los que no. Señor, te damos gracias porque por medio de tu Hijo Cristo y su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, nosotros ahora podemos tener esta seguridad en nuestra vida y en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sin Cristo esto no hubiera sido posible. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nos has concedido esta gracia de poder tener la seguridad en base a la esperanza que tú has puesto en nuestros corazones. Y tu palabra nos dice que esa esperanza no avergüenza, Señor. Por lo tanto, nosotros nos aferramos a ella, los que hemos conocido verdaderamente tu nombre y los que por tu misericordia nos has concedido verdaderamente nacer de nuevo, Señor. Permítenos ahora, Padre, seguir madurando, seguir avanzando en nuestro caminar, seguir mortificando nuestros pecados, Señor, y seguir creciendo en esta hermosa seguridad para que en el día de Cristo, Señor, podamos estar delante de ti, podamos gozar de ti eternamente, Señor. Y aquellos, Padre, que aún no están seguros, concédeles el don de la fe, y el don de la fe en ti, Señor, y el arrepentimiento verdadero de sus pecados, para que puedan confiar en ti, Señor, y que puedan tener esta seguridad inmarcesible, Señor, incontaminada, incorruptible, y que puedan en aquel día estar juntamente con todo el número de tus santos, de todas
lengua, tribu y nación que tú has escogido desde la fundación del mundo, para alabanza y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén.